Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1992 que los 3 de diciembre sería el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Para conocer más entonces de la situación de las personas con discapacidad en nuestro país, estamos en comunicación con María José Lubertino, quien es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y expresidenta de INADI. Hola María José, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tener en cuenta este tema que para nosotros desde la Asociación Ciudadana es muy importante. En este momento nuestros compañeros y compañeras de la discapacidad están en Plaza de Mayo desde las 11 de la mañana, hay una movilización importante, como tantas de las que ha habido en este contexto, porque bueno, las personas con discapacidad históricamente han sido una población vulnerabilizada y con muchas deudas por parte de los gobiernos y del Estado, sí. Pero obviamente desde que asumió Milei esto se ha convertido, como con tantos otros grupos vulnerabilizados, en una suerte de ensañamiento que trasciende las cuestiones presupuestarias, ¿no? Porque más allá de que las pensiones por discapacidad están atadas a la suerte de lo que sucede con las jubilaciones, sí. Y cuando se ajusta a los jubilados y quedan sus salarios desfasados, también quedan las pensiones por discapacidad y otro tipo de pensiones, pero ha habido, desde que asumió el gobierno, una acusación falaz y no probada de que había pensiones mal otorgadas, de que se habían truchado certificados, digamos, cosas que se dicen en las declaraciones de prensa que después hay judicialización, auditorías, pero nunca se saben los resultados, ¿no? Entonces, claro, se anunció y se dieron de baja 180.000 pensiones sin que se hayan concluido a ciencia cierta cuáles eran las situaciones que se acusaban, sí. Y eso todavía es una herida abierta para todo el colectivo de discapacidad. Lo mismo el hecho de que el organismo que se encargaba de la cuestión de la discapacidad, que era ANDIS, lo sacaron de jefatura de gabinete y lo pasaron al Ministerio de Salud. Eso tiene una trascendencia para las personas con discapacidad que supera el tema de un organigrama, porque implica volver a un modelo médico. Cuando nosotros habíamos logrado avanzar después de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad a un modelo de derechos, ¿no? De que sí, todo lo que está consagrado en la Convención es un derecho y no esta idea del modelo médico rehabilitador, ¿no? Como que a las personas con discapacidad les falta algo que tiene que ser tratado desde la medicina, claro, cuando en realidad una discapacidad no es una enfermedad. Bueno, o no necesariamente lo es. Y después, por supuesto, que todo el nomenclador de prestaciones de discapacidad quedó un 43.70% por debajo de la inflación, con lo cual eso pone en riesgo la salud, la vida y la integridad de muchas personas con discapacidad y también de los prestadores. Si además a eso le sumás que echaron más de 300 empleados de ANDIS que se encargaban de distintos tipos de políticas públicas y le sumás las deudas ancestrales del Estado en materia de accesibilidad, o también el haber parado mucha obra pública por parte del Estado tiene un impacto negativo porque hay muchas cosas que se estaban reformando para hacerlas accesibles. Bueno, una serie de cuestiones que son un poco lo que le está sucediendo, no sé, a la salud, a la educación,
a las personas LGBT, a las mujeres, o sea, hay una persecución sistemática a distintos grupos colectivos. Y estas semanas también nos llamó a la atención, la alerta, el decir que van a eliminar lo que el gobierno considera como un privilegio y nosotros hemos construido como acciones afirmativas. Vos pensás que hay un cupo laboral para las personas con discapacidad que todavía ni siquiera se cumple en el Estado, que nuestra reivindicación es que se extienda el cupo laboral a las empresas, y el gobierno dice que va a sacar todos estos, entre comillas, privilegios, que en realidad son acciones reparatorias, ¿no? Porque hay una desventaja estructural de las personas con discapacidad. La mayoría de las personas con discapacidad no tienen un trabajo digno, no cobran salarios dignos, no cobran pensiones, es incompatible la pensión con un trabajo. Entonces, bueno, no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso a la salud. Por lo tanto, es extremadamente vulnerable este colectivo y esta es la situación donde, bueno, un 3 de diciembre sin nada que celebrar. Sin dudas. Mencionabas recién, María José, el tema de los prestadores, ¿no? Y todo lo que estuvo sucediendo con el nomenclador de prestaciones precisamente para las personas con discapacidad. Hemos tratado este tema en algunas entrevistas a lo largo del año, pero como el público siempre se renueva en la radio, decimos, bueno, preguntarte o que nos cuentes un poco más en detalle qué es esto de las prestaciones. No, bueno, las prestaciones es toda la cobertura que se le debe prestar a las personas con discapacidad, que tiene que ver no solo con la cobertura de salud, acceder a una silla de ruedas, acceder a un audífono, no sé, poder tener un grupo electrógeno, una persona que es electrodependiente. Las prestaciones son una gama de recursos que tienen que ver con lo que la Constitución Nacional y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad consagran, que es que deben proveerse todos los medios necesarios para reparar lo que se genera como una desigualdad o lo que es una carencia por parte de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Hay que adaptar los entornos, no se puede ser una computadora que tenga el teclado de una determinada manera, distinta a los teclados que tienen otras personas, que tienen dos manos o que tiene que utilizar los pies. Digamos, hay una serie de prestaciones que son accesorias, el transporte o el traslado de una persona con discapacidad, el acompañamiento de una persona con discapacidad, el acompañamiento pedagógico o el acompañante de una persona con discapacidad que lo necesite. Digamos, las prestaciones son muy variadas. Sí. Y después hay una serie de servicios que están terciarizados. Digo, esto puede ser, no sé, la rehabilitación, la kinesiología, el transporte. Entonces, bueno, los prestadores son quienes en general pueden ser organizaciones sin fines de lucro o cooperativas o pymes que prestan este tipo de servicios que, bueno, han tenido un impacto muy brutal, ¿no? Contanos cuáles son las acciones que vienen llevando adelante con la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos en materia de lo que refiere a las personas con discapacidad. Bueno, sobre todo en estos últimos años nos abocamos a los temas de violencia contra las personas con discapacidad y particularmente las mujeres con discapacidad que sufren violencia. Nosotros llevamos adelante el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia y bueno, en nuestras investigaciones detectamos que si bien todas las mujeres son víctimas de violencia, 4 cada 10 mujeres sufren violencia en promedio. Cuando hablamos de las mujeres con discapacidad, 8 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido o sufren violencia, porque bueno, su condición de vulnerabilidad las pone en mayor riesgo para ser víctimas, ya sea de violencia sexual o de violencia física, muchas veces también por parte de familiares o en el ámbito laboral, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y nosotros venimos haciendo talleres de empoderamiento jurídico comunitario a mujeres con discapacidad. Esos talleres son llevados adelante por profesionales y por un equipo que son las mismas mujeres con discapacidad, y estamos trabajando en la línea de construir un protocolo de atención en la justicia a las mujeres con discapacidad para
que puedan tener acceso a la justicia, teniendo en consideración sus múltiples y diferentes potenciales situaciones de discapacidad. Claro. Así que ese es el foco principal y estamos trabajando este año, ya hicimos unos cursos y vamos en abril a tener un seminario importante de acceso a la justicia. Hace 3 años que estamos fuertemente trabajando en este tema con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres. Uh-huh. Pero vos pensás que ahí también se cruza el doble desmantelamiento, porque además de todo el desmantelamiento de las políticas de discapacidad, este tema se complementa con el desmantelamiento de las políticas de género, sí. La desaparición del Ministerio de la Mujer, la desaparición del INADI, el desmantelamiento de las políticas de prevención y atención de violencia contra las mujeres, echaron personal, eliminaron los servicios de atención jurídica, entonces uh-huh. Recaen muchísimas situaciones sobre organizaciones no gubernamentales, claro. Que están completamente desbordadas para atender la cantidad de casos, y también mucha gente se va a quedar por el camino, uh-huh. Porque no todas las provincias tienen organizaciones no gubernamentales, o no todas las personas saben a dónde recurrir. Por lo tanto, estamos bastante abrumadas, asustadas, y el colectivo está muy deprimido, ¿no? Porque uh-huh. Siempre tienen situaciones de necesidad, pero una cosa es que algo sea excepcional y otra es que sea un gobierno con el que ni se puede dialogar, claro. O que, declaró la guerra a las personas con discapacidad, declaró sospechosos de delinquir, uh-huh. Como para tener un certificado, para poder acceder, cuando además la realidad es que muchísimas personas con discapacidad no sacan sus certificados de discapacidad. Eso claro. Yo no sé si vos sabés, pero sí. En general la gente demora muchos años de poder hacer estos trámites o de los beneficios que les puede otorgar el Estado. Hay bastante desconfianza y hay bastante desinformación. Muchísima gente no sabe que tiene derecho a tener un certificado de discapacidad, o mucha gente tampoco quiere ve como tener un certificado de discapacidad es disvalioso, ¿entendés? Claro. Entonces, la verdad es que la mayoría, habría mucha más gente en condiciones de pedir certificados de discapacidad uh-huh. que la que realmente hace los trámites y se somete claro. En este momento a los maltratos que recibirá. En este momento es como que no están dando certificados de discapacidad directamente. Uh-huh. Está todo puesto en duda y con la excusa de que están haciendo una auditoría, es lo mismo que pasa con los subsidios para las mujeres por causa de violencia, ¿no? Claro. Entonces, como dicen que está, pero ¿cuánto tiempo van a tardar en la auditoría para volver a que funcionen las instituciones, ¿no es cierto? Una auditoría tiene que tener un final en algún momento, y además vos podés auditar lo que pasó, pero no por eso dejar de brindar los servicios y la atención que corresponde a las personas que lo necesitan hoy y no dentro de un año, ¿no? Claro, y que es además lo que pasó también es lo que está pasando. Sí, es lo que pasó también con el Ministerio de Capital Humano y el tema de los alimentos, ¿no? Que recién ahora, 8 meses después de que se inició, digamos, todo el tratamiento de la justicia, están avanzando en, reincorporar algunos comedores a su listado para poder proveerles de alimentos, pero en el mientras tanto la gente básicamente se está muriendo de hambre y esto se ve aplicado en cualquier otro ámbito. Mencionabas recién, María José, el tema del desmantelamiento en términos de cuestiones de género, y pensaba en lo que además está sucediendo a nivel internacional, ¿no? En foros internacionales, en la ONU, y lo que se está votando de manera diferente a lo que eran las políticas históricas o las posiciones históricas de la Argentina, y que en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres e indígenas, se votó de una manera, digamos, diferente al mundo completo, literalmente. ¿Cómo es que estos días hemos tenido, en el mes que pasó, una votación en contra de una resolución de Naciones Unidas que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, particularmente en los casos de violencia digital? Se votó en contra de todo el mundo en una resolución que tiene que ver con derechos de pueblos indígenas,
se retiró Argentina de las negociaciones en la cumbre de cambio climático sin dar explicaciones, dejando colgados a todos los países de América Latina con los que desde hace años se viene llevando adelante la postura, digamos, latinoamericana en esta materia, y sobre todo en una cumbre que era crucial porque era una cumbre que discutía fondos. Claro. Entonces, con mayor razón, si Argentina necesita recursos, se discutían fondos, que era importante que tuviéramos un liderazgo en la región para exigirle al norte global que pague los daños de la contaminación que genera. Bueno, una serie de cuestiones que no tienen mucha lógica, porque incluso quien trata de hacer buena letra con Trump votó diferente o se quedaron en las negociaciones, o sea, es como que es una overacting, una sobreactuación, es más trumpista que Trump. O por ejemplo, no sé, echar a la canciller por el voto a Cuba, cuando además la mayoría de los países del mundo votaron en contra del bloqueo, votó en contra de América Latina, porque América Latina viene manteniendo votos unidos, más allá de que hay gobiernos de derecha, gobiernos más de izquierda, pero ha tenido como la constancia de mantener un grupo LAC, un grupo latinoamericano y del Caribe medianamente unido, a veces con muchas dificultades, con muchas tensiones, con muchas concesiones para consensuar, pero es muy importante la unidad latinoamericana y bueno, en este punto está como disruptivo. Y por supuesto, ahora esta semana, hoy, mañana, inicia en Chile una reunión muy importante, que es la reunión de mesa preparatoria de la Conferencia de la Mujer Regional, que se va a hacer en México el año que viene, y desde Argentina todas las ONG presentamos una nota con una declaración, sobre todo sobre la situación de Argentina en los temas de género, donde damos cuenta de el desmantelamiento de las políticas de género, particularmente de las políticas de violencia, el retraimiento presupuestario en violencia, en derechos sexuales y reproductivos, la falta de insumos en salud, particularmente en salud sexual y reproductiva, el retroceso en materia de educación sexual, todo lo que está siendo particularmente cuestionado, la situación de las mujeres indígenas, la situación de las mujeres con discapacidad, la situación de niñas, lo que tiene que ver con presupuestos educativos. Bueno, o sea, hicimos un análisis desde la perspectiva de género de todo lo que está implicando las actuales políticas de regresión. Más que nada porque yo creo que las organizaciones de la sociedad civil de América Latina lo tienen claro, pero bueno, puede ser que algunos gobiernos de la región no tengan tan en claro lo que está sucediendo y nosotros queremos difundir este documento en estos días y después en marzo, que es la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer en Nueva York, vamos a llevar un documento más largo con más detalles porque se cumplen 30 años de la Conferencia Mundial de la Mujer, en la que algunas de nosotras éramos jóvenes cuando fuimos a Beijing en 1995, que es un poco como un parteaguas del movimiento feminista a nivel de Naciones Unidas, y se monitorean esos 30 años, ¿no? Entonces, lamentablemente, Argentina, después de haber tenido avances importantísimos con la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de aborto, estábamos debatiendo una ley de cuidados, avanzando en una serie de cuestiones, paridad en el Congreso. Bueno, ahora Milei anuncia que va a tratar de mandar un proyecto de ley para sacar la paridad, que, bueno, todas las políticas las pone en vilo la falta de presupuesto, pero bueno, por supuesto, confiamos en que el Parlamento cumpla con su rol y no siga haciendo seguidismo del Ejecutivo, porque no tiene el Ejecutivo mayoría. Confiamos también en tratar de llamar la atención a la ciudadanía para que en las elecciones de medio término de alguna manera le señale al presidente que no queremos ir por el camino en el que está yendo en estos aspectos. Y por supuesto, bueno, nosotros vamos a seguir reclamando en los foros internacionales en todo aquello que nos parezca de carácter regresivo.
María José, muchas gracias por estos minutos con nosotras. Seguramente volveremos a hablar porque nos quedaron un montón de preguntas afuera que queríamos hacerte, pero nos quedamos sin tiempo. Así que te agradecemos mucho, te deseamos muchos éxitos en el foro en el que estás participando. Estoy en un encuentro muy importante de feministas global, que es como el think tank global antiderechos. Así que estoy en mi salsa muy nutritiva y da para contarles un montón de cosas. Así entonces hablaremos en breve. Espero que podamos seguir charlando. Buenísimo, te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por estos minutos con nosotras. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau. Pasó así María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y expresidenta de